haciendo todo como para Él. Es el tema que hemos estado estudiando ya por 4 semanas, o por 3 semanas, este es el número 4 y vamos a continuar en él, hablando de Efesios y hablando de lo que Dios quiere que hagamos nosotros por los demás y cómo quiere Dios que representemos a Jesucristo en la tierra. El amor de Jesús hemos dicho que se demostró en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí fue el único lugar donde pudimos realmente ver cuánto nos amó Jesucristo. Él dejó todo lo que estaba en el cielo y vino a morir por nosotros, ¿verdad? Pero hasta que murió, ese amor no se demostró. Hay cosas que uno puede decir, yo te quiero, yo te amo, ay, cuánto te aprecio, pero hasta que viene la hora de la verdad, no se demuestran las cosas. De palabras se puede hacer mucho. Y vemos a Jesucristo en el Getsemaní sufriendo, antes de ir a la cruz, sufriendo porque no quería hacerlo en su carne, sabía que iba a doler y no quería hacerlo, pero demostró el amor en la cruz por nosotros. Y Él murió esperando que demostremos su amor a nuestros semejantes. Él no murió esperando simplemente que ya murió, ya compró todo, sino que Él quiere que los que hemos sido comprados demostremos ese amor que Él tuvo por nosotros con los demás. Cuando teníamos una clase hoy en la mañana y les decía yo que si alguien te da un regalo, no siempre aceptas los regalos que te dan. Uno piensa que sí, si es un regalo lo voy a aceptar, pero no siempre, depende del regalo. Si yo agarro un puñado de tierra y voy y te digo, este es tu regalo de cumpleaños, tú no lo vas a aceptar, tú vas a decir, exactamente, ¿qué es eso? ¿No puede hacer algo mejor? Como que un puñado de tierra como para mi regalo de cumpleaños. Dependiendo del regalo, a veces lo aceptamos, a veces no. Cuando nosotros vamos y compartimos el amor de Cristo con otras personas, dependiendo cómo lo compartamos, la gente lo va a aceptar o lo va a rechazar. Si lo compartimos con juicio, tú eres un pecador, tú te vas a ir al infierno, no lo van a aceptar. Si lo compartimos con amor, va a ser diferente, la persona lo va a recibir porque va a sentir el amor de Cristo a través de nosotros. Y la escritura que hemos estado estudiando todas estas 4 semanas es Efesios 6:7. Yo espero que ya se lo sepan de memoria. Si no se lo saben de memoria, traten de aprendérselo, pero dice así: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hemos estado estudiando toda esta serie de sermones, están encapsulados en este versículo, porque tenemos que entender que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Dios. Y cuando la palabra dice todo, a mí me emociona cuando la palabra de Dios dice todo, porque en estos días la gente dice que no hay verdad absoluta. Cuando tú dices todo, dicen, bueno, sí, todo, pero. O cuando tú dices nada, dicen sí, nada, pero. La Biblia no tiene peros. Cuando la Biblia dice todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, está diciendo todos, no hay excepciones. Y cuando Él dice que vamos a hacerlo todo como para Él, no hay excepciones, tenemos que hacerlo todo como para Él. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en la calle, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Él. Por ejemplo, algo que da mucho miedo a veces, a mí me da un terror, oiga usted, las bodas. Casarse da miedo, eso da miedo. Llega la hora de la boda y eso da miedo. Pero las bodas siempre tienen una parte que van a reflejar a la pareja. Siempre, las bodas tienen toda una ceremonia, y siempre una ceremonia, pero se da mucha flexibilidad en cuanto al servicio. La boda va a reflejar los gustos de la pareja, ya sea el color del vestido de las damas de honor, ya sea la recepción, el tema de la recepción, ya sea las canciones que van a escoger la pareja, porque a veces bailan, a veces... Se da una serie de libertades cuando viene una boda. Siempre va a ser así. Y también va a reflejar el tipo de creencias de la pareja. A veces van a escoger una iglesia muy liberal. Si la pareja es muy liberal, van a escoger una iglesia donde la boda sea muy liberal, donde les permitan hacer muchas cosas. O a veces, si la pareja es una pareja muy tradicional, van a escoger una iglesia totalmente ortodoxa, que no les deje hacer nada. Bien tradicional, en donde cualquier cosita salió mal, no funcionó la boda. Tiene que ser conforme el ritual. Se va a reflejar en la pareja. Y la ceremonia misma va a tener cosas que son tradicionales. Por ejemplo, se va a escuchar el clásico, los declaro marido y mujer, lo que el marido siempre está esperando, puede usted besar a la novia, ¿verdad? Lo que nadie quiere escuchar, tome usted,
por esposo, por esposa, para amarla, para respetarla, para quererla, en el bien, en el mal, en la enfermedad, en pobreza. Nadie quiere escuchar en pobreza, todos quieren escuchar en riqueza, ¿verdad? Tiene que haber todo ese tipo de elementos para que sean una boda tradicional, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Y hoy en día ya nadie quiere escuchar eso. Hasta que la muerte, no, hasta que ya no nos entendamos. No, es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero yo creo que las parejas cuando se casan lo hacen conscientemente. Yo no creo que nadie llegue al altar obligado. En estos días ya casi no se usa eso. Yo creo que hay muy pocas situaciones en las que sucede. Tal vez hace 2 siglos, tal vez era obligada la gente. Había matrimonios que se contactaban los papás y decían tú y tú se van a casar y se acabó. Pero hoy en día yo creo que los matrimonios son conscientes. Ya cuando llegan al altar quieren hacerlo. Entonces yo no creo que las personas prometan cuidarse adentro pensando que no se van a cuidar. No creo que hagan la promesa, sí, yo prometo lo que sea, pensando, pero nomás que salga, vas a ver. No creo que sea así. Yo creo que cuando están ahí se quieren y tienen una idea, un ideal de su matrimonio, quieren crear una cosa bien bonita de su casa. Y después con el tiempo ya pasan otras cosas en la pareja, porque no todo es amor en la pareja. Después pasan muchas cosas, pero yo no creo que nadie conscientemente desee romper los votos matrimoniales. Yo no creo que nadie conscientemente diga, ¿sabes qué? Hoy ya decidí que todo lo que prometí lo voy a tirar a la basura. Y yo creo que no sucede así, pero sucede, al final de cuentas sucede, y hay situaciones en los matrimonios que las cosas no funcionan. En las parejas a veces hay situaciones que crean tensiones, tristezas, a veces inclusive hay abuso físico, golpean a la pareja, hay situaciones que se dan, que son tristes, que no se deberían de dar, pero se dan. Sin embargo, el amor del cristiano, nosotros tenemos que demostrarlo en la pareja también, pero solo se puede demostrar cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si la pareja cuando se casó no tenía a Cristo, bueno, va a tener situaciones difíciles. Cuando la pareja tiene a Cristo y no incluye a Cristo en el matrimonio, va a tener las mismas situaciones. Tenemos que incluir a Cristo en el matrimonio. Solamente el amor del cristiano se puede demostrar cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, y lo mismo pasa con el matrimonio. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque vamos a ver 3 puntos interesantes. Vamos a ver el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios para mi vida? Vamos a ver cuál es el orden del hombre, el orden que nosotros hemos puesto para nuestra vida. Y vamos a ver después, en el punto número 3, vamos a ver el orden en el matrimonio. ¿Cómo debe ser el orden de Dios en el matrimonio? ¿Y por qué digo todo esto? Porque vamos a hablar de lo que Pablo nos explica en Efesios 5. Si vamos a Efesios 5, capítulo 5, versículos 21 al 24. Ya empezábamos esto la semana pasada. La semana pasada estudiamos Efesios 5, 21 nada más. Ahí nos estacionamos. Pero Efesios 5, 21 al 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esta frase o esta escritura a veces se toma fuera de contexto, a veces es bien difícil. Tú dices, no, en nuestros días eso ya no se acostumbra. Eso de que la mujer esté sujeta al marido en nuestros días, eso está obsoleto, está fuera de moda, ya las mujeres tienen que ser iguales a todos los hombres. Pero en base a lo que estudiamos la clase pasada, al principio el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que eso quiere decir es que nosotros vamos a poner nuestras necesidades al último. No quiere decir que las demás personas son mejores o son más importantes que nosotros. Eso no quiere decir. Quiere decir que nosotros vamos a poner las necesidades de los demás primero y mis necesidades al último. En el amor de Dios así lo vamos a hacer. Es el orden de Dios. Cuando me someto a otra persona, yo estoy tomando en cuenta que la persona necesita más que lo que yo necesito. Cuando usted está comiendo y ve una persona que no ha comido en 2 o 3 días, que está pidiendo en la calle, usted sabe inmediatamente que usted puede pasar una tarde sin comer, pero la otra persona ya ha pasado varios días y le caería mejor a la otra persona. Es lo mismo, cuando nos sometemos unos a otros, nosotros entendemos que las necesidades de los demás son primero. Entonces,
Cuando dice las mujeres estén sujetas al marido, no quiere decir que el marido va a mandar sobre la mujer, no quiere decir que la mujer tiene que decir todo lo que tú digas, eso va. No, dice las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, va junto. Tiene que estar sujeta al marido y tiene que estar sujeta a Dios. Si usted dice que usted le ha entregado toda su vida a Dios, yo ya lo entregué todo a Dios, yo ya me entregué por completo a Dios, pero obedecer a mi esposo, eso nunca, no se puede. Tiene que ser los dos juntos. Por otro lado, usted dice, yo sí, lo que diga mi esposo, no hay problema, yo bien sumisa, lo que él me pida, a la hora que él me pida, pero darle todo a Dios, no se puede. Tiene que ser los dos juntos. El orden de Dios pide que seamos igualmente sumisos a Dios y a los esposos, igualmente sumisos a Dios y a los esposos. Tiene que haber un equilibrio. No puede ser uno sumiso más a uno que al otro. Tiene que ser parejo. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, en ese sentido, el hombre tiene que ser igualmente cabeza de la mujer, al mismo tiempo que tiene que dejar que Dios gobierne su vida. Tiene que haber un equilibrio. No hay que uno es más importante de Dios. El orden de Dios se vuelve, se indica claramente, el hombre no puede esperar que su esposa sea sumisa a él si él no se ha sometido al señorío de Dios. No puedes esperar que tu esposa te obedezca en todo lo que tú quieres que ella haga y que sea la esposa maravillosa del mundo si tú no te has entregado a Dios completamente. No se puede. Tiene que ser juntos. Tampoco dice que si el hombre está totalmente entregado a Dios, entonces la mujer inmediatamente va a ser la esposa más feliz del mundo y la puede obligar a que, pero yo le entrego todo a Dios, así que tú tienes que, porque la Biblia dice, no se puede así. ¿Por qué? Porque Dios no obligó a nadie a creer en Dios. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y esperó a que usted y yo aceptáramos su sacrificio. Entonces, cuando el hombre se entrega completamente a Dios, o cuando la mujer se entrega completamente a Dios, no podemos forzar a la pareja a ser sumisa. Tiene que ser un resultado de nuestra propia entrega a Dios. De la misma manera no podemos obligar a nuestro esposo o esposa a estar sumisas o sumisos a nosotros. La sumisión de los unos a los otros viene como un resultado de nuestra entrega a Dios. Tiene que ser un resultado de nuestra entrega a Dios. Vamos a Romanos 12, del 11 al 13, por favor. Eso también lo veíamos la semana pasada. Hablábamos de 3 características del cristiano que son bien importantes para que nuestra vida cristiana crezca en nuestro hogar, crezca en nuestro matrimonio y crezca en donde quiera que estamos. Romanos 12, versículos 11 y 13 dice así: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces hablamos que tenemos que tener 3 características como cristianos. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser no perezosos y tenemos que ser fervientes en el Espíritu. Tenemos que estar animados en el Espíritu. De esa manera vamos a poder someternos unos a otros. El cambio que Dios espera en nosotros no se va a dar de la noche a la mañana. Eso es imposible. Si usted aceptó al Señor Jesucristo hoy, mañana usted va a seguir siendo igual de pecador que usted fue ayer. No va a ser inmediato. Es un proceso. Pero en ese proceso nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser rápidos en avanzar. No podemos ser perezosos, dice aquí. Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, emocionados. Algo que estamos motivados en el espíritu, a crecer en el espíritu. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque si queremos entregarle todo a Dios, tenemos que entender lo que está mal con nosotros. Tenemos que entender qué le tenemos que dar a Dios. Si usted está cocinando y usted hace un guiso maravilloso, el guiso que mejor le sale, el que toda la familia, cuando viene la fecha de Navidad o cuando viene Thanksgiving, le dice, tú vas a cocinar esto porque toda la familia le encanta tu guiso. Y un día le salió mal. El guiso no sirvió para nada. Lo probó y no sirvió el guiso. Si usted no sabe qué ingrediente no estuvo bien, no lo puede corregir. Pero si usted sabe que se pasó de sal, o si usted sabe que le faltó tantito acá o le sobró tantito allá, a lo mejor lo puede corregir. A lo mejor le pone otra cosita por aquí y salió bueno el guiso.
Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando le tenemos que entregar todo a Dios, tengo que saber qué le voy a entregar a Dios. ¿Qué le voy a entregar a Dios en mi vida? Le voy a entregar las cosas que yo hago mal. Bueno, tengo que saber qué hago mal. Si yo no sé qué estoy haciendo mal, entonces no le puedo entregar las cosas a Dios. Entonces, el cambio que Dios espera, primero, espera que suceda en nosotros, para después ser un reflejo en los demás. Por lo tanto, cuando somos sumisos, nos vamos a poner a los demás primero y a nosotros al último. Cuando nosotros esperamos que nuestra pareja sea sumisa a nosotros como varones tenemos que someternos a Dios primero. Después, esperar el resultado de nuestra pareja. No puede ser inmediato, no puede ser forzado tampoco. Tenemos que esperar. Lo mismo pasa con las esposas. Las esposas que le entregan todo a Dios, dicen, bueno, Señor, pues yo ya te di todo y mira, este hombre no cambia. Tampoco es a fuerzas, tampoco es inmediato. Va a ser un proceso que va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro propio orden. Nosotros tenemos nuestras propias ideas. Ya leíamos en Romanos 1 cómo la gente vive hoy en día, haciendo tantas cosas que simplemente niegan a Dios. Es increíble. Viven negando a Dios todos los días. Y nosotros tenemos nuestro propio orden, el orden del hombre. Y el orden del hombre, hay un problema porque no podemos seguir el orden de Dios todos los días. A veces seguimos el orden de Dios unos días y a veces seguimos el orden del hombre otros días. A veces somos bien fervientes con Dios y a veces no. Hay días que si alguien nos oyera hablar, diría, ¿tú eres cristiano? Hay días que alguien nos oye hablar y dice, oye, ¿tú eres cristiano? Hay días que somos muy buenos, hay días que no somos muy buenos, porque tenemos un problema. Mira, acompáñame a Romanos 7, del 14 al 22. Aquí Pablo nos habla claramente de cómo vivimos y de cuáles son las situaciones que tenemos como cristianos. Les voy a hacer esta un poquito más para adelante para que todos puedan ver. Yo creo que les estorbo por allá los de aquel lado. ¿No? Ah, mire, yo pensaba que les estorbaba ahí. Pero ahí para que no estorbe nadie. Entonces, a Romanos 7, del 14 al 22, Pablo nos habla de una situación que él encontró en sí mismo. Como ya les decía yo, si no sabemos que está mal con usted, no se lo puede entregar a Dios, tiene que saber que está mal para poderlo corregir. Y Pablo encontró una situación bien interesante en su vida. Dice así, es una lectura un poquito larga, pero dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está diciendo cómo está batallando con el pecado. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo encontró que había pecado en su vida. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros siempre queremos hacer lo bueno, pero no nos sale. De repente cuando te das cuenta ya salió mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, Pablo encontró que adentro de sí mismo había un hombre pecaminoso. Encontró que su carne le gustaba hacer las cosas que a su espíritu no le gustaban hacer. Entonces él en la mente decía, voy a hacer esto, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a predicar, voy a ir acá, voy a ir allá. Y cuando se daba cuenta, en la carne había hecho cosas que no debía de haber hecho. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo todos los días? Se levanta uno en la mañana y dice, ok, hoy sí voy a orar. Y ya para cuando uno se da cuenta se le pasó el tiempo, alguien le llamó por teléfono, qué sé yo, y sale uno de la casa y de repente, uy, no oré. Pero me levanté con las ganas de orar, me levanté con las ganas de leer la Biblia. ¿Qué pasó? A saber. Vemos una persona que pensamos que necesita a Dios, decimos, le voy a hablar de Cristo. Y cuando nos damos cuenta nos distrajimos y la persona ya no está. ¿Cuántos de ustedes les pasa que piensan hacer algo y cuando se dan cuenta no lo hicieron? A mí me pasó algo hoy bien curioso. Salimos de la casa para venir para acá, abrí la puerta de atrás de la camioneta, puse la guitarra y como esa se cierra automáticamente de adentro, dije ahorita lo voy a cerrar por adentro. Me metí, me senté, pongo la reversa, tiene una camarita atrás, pongo la reversa y en lugar de ver el piso estaba yo viendo el cielo en la pantalla. Dije, ¿quién me movió la cámara? Esto está raro. Bueno,
Salimos de la casa, nunca cerré la puerta. Cuando llego al 81, me detuve para ponerle aire a las llantas y de repente vemos, uy, está la puerta abierta. Yo pensé que iba a cerrar la puerta y para cuando se me olvidó y nunca cerré la puerta. Y pues, tuvimos desde allá hasta acá como 10 minutos con la puerta abierta. ¿A cuánto nos pasa eso? Que queremos hacer algo y de repente ya no lo hicimos. Especialmente cuando viene a las cosas de Dios. Queremos hacer algo bueno y después de un ratito se nos olvida y no sabemos qué pasó. El cambio que Dios espera de nosotros, ya dijimos que va a ser paulatino, no va a llegar inmediatamente, pero Pablo se da cuenta que ese cambio ha pasado por muchos años ya. Pablo, para cuando está escribiendo a los romanos, ya pasó más de 14, 15 años en el ministerio y todavía sigue teniendo ese problema. Imagínense las personas que acabamos de aceptar al Señor. Es una declaración tremenda que hace Pablo. Encuentro que yo tengo pecado en mi vida. Pablo no nos está ocultando el hecho de que todos tenemos una lucha espiritual diaria. Todos los días tenemos esa lucha espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar al espíritu, porque si no, no vamos a crecer. Él mismo tenía esta misma lucha en el hombre interior. La parte que nosotros, que ha reconocido a Dios y a Jesucristo como nuestro Salvador, la parte espiritual que ha reconocido a Dios, está dispuesta a buscar a Dios. El espíritu está listo para buscar a Dios. Si por el espíritu fuera, todos nos dedicaríamos a predicar el evangelio, todos estaríamos hablando de Dios. Pero la carne nomás no quiere, la carne tiene ese problema. Pablo dice, el pecado mora en mí. Es como una de esas películas de terror. Cuando vemos la película y el actor hizo algo a medianoche y en la mañana no se acuerda qué hizo. Oye, ¿y a poco yo? Sí, hasta el video te vimos que tú lo hiciste. No me acuerdo. Así nos pasa. Queremos hacer cosas para Dios y cuando nos damos cuenta, hicimos cosas que no eran buenas. Acompáñenme a Romanos 3, 10 al 19. Romanos 3, del 10 al 19, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! Dice que no hay justo ni aún uno. Que los que estamos aquí, cuando hablamos que parece veneno. Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. ¿Cuánto les pasa a usted que cuando está hablando con una persona, lo único que escucha son unas sartas majaderías una tras otra, y lo único que hacen es quejarse, y lo único que hacen es decirle me va mal, y dicen cosas que no deben decir? Así somos, así es el orden natural del hombre, así somos todos. No es que esas personas sean más malas que nosotros, esas personas no tienen el Espíritu Santo que les ayuda a detenerse. Nosotros sí lo tenemos y tenemos que hacer uso del Espíritu Santo. El orden de los hombres es hacer las cosas malas, así de fácil. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Tuvieron 2 hijos, Abel y Caín. Los primeros 2 hombres en la humanidad que nacieron de una mamá. Los primeros 2 hombres, y Caín decidió matar a su hermano Abel. ¿De dónde aprendió que podía matar a un hombre? La naturaleza mala está en nosotros. El pastor nos decía en la mañana, a los niños les dice no toques la caliente, y ve el niñito y lo toca. Decía, no agarres las galletas de la jarra de las galletas, y lo primero que hacen, van y agarran de la botella las galletas. Está en nosotros hacer el mal. La naturaleza del hombre es hacer el mal. Dice ahí que no hay justo, ni aun uno, ni quien entienda las cosas de Dios. El hombre sin Dios no tiene temor de Dios. El hombre sin Dios no puede entender a Dios, por lo tanto no puede seguir el orden de Dios. Nosotros lo que debemos hacer entonces es buscar para nuestra vida el orden de Dios para poder agradar a Dios. Tenemos que encontrar qué es lo que nosotros estamos haciendo que represente el orden de los hombres, hacerlo a un lado y buscar el orden de Dios. El orden de Dios, como sabemos, es hacer primero las necesidades de los demás, poner a los demás primero y nosotros al hombre.
¿Cómo hacemos esto en el matrimonio? Si regresamos a Efesios 5, vamos a leer del 25 al 28. Dice así, Efesios 5 del 25 al 28. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, aquí se pone difícil. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Lo más importante en el orden de Dios es que lo apliquemos a nuestros hogares. Si aplicamos el orden de Dios en nuestros hogares, entonces vamos a poder cumplir esta palabra. Que los esposos amen a sus esposas tanto como Dios, Jesucristo, amó a la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. Nosotros debemos hacer lo más posible para cuidar a nuestras esposas. Pero, ¿y yo qué? Pues, ¿qué de qué? El orden de Dios está fácil. Amar a Dios primero, amar a tus semejantes después y a ti al último. Así de fácil. No hay vuelta, no le podemos cambiar. ¿Por qué Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia? Porque Él quiere a una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que no tenga nada que reprocharle, una iglesia sin nada malo, sin arrugas, nada cosa semejante, que esté pura. El orden de Dios se estableció para que en el matrimonio los dos estén sumisos a Dios. Dice que la mujer esté sumisa al marido como al Señor, y que el hombre es la cabeza de la iglesia como Cristo es la cabeza del hombre. Entonces el diseño, el orden de Dios es que los dos estén sumisos a Dios al mismo tiempo. Después de que, cuando vamos a decirle al vecino que si nos acompaña a la iglesia, después de que nos estuvimos peleando todo el día en la casa, a grito abierto, con las paredes de papel que tenemos en nuestras casas de esos en días, ¿qué clase de testimonio estamos dando? No estamos dando ninguna clase de testimonio. Tenemos que ser sumisos primero a Dios y después uno al otro. No para que estemos peleando todo el tiempo, sino para que demos buen testimonio. Si seguimos leyendo ahí en Efesios 5, leemos del 29 al 31, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros nos casamos, nos convertimos en uno. Es increíble. No sé cómo funciona eso, pero eso es increíble. Cuando estamos en el orden de Dios, entonces podemos encontrar cuál es la razón más importante para amar a nuestra esposa, porque es parte mía. Encontramos la razón más importante para amar al esposo, ¿por qué? Porque es parte suya. Cuando usted va caminando y se pega aquí en la espinilla, sin querer va caminando y se pega, ¡pau! O en el funny bone, aquí, ¡pum!, se pega. ¿Qué hace? Le dice de cosas al hueso y se lo quita y dice, no te voy a hablar en una semana. No. ¿Qué hace cuando la esposa o el esposo se equivoca? ¿Ya viste? No me hables. En una semana. Pero si es parte de tu cuerpo. Dice que son uno. Los dos serán una sola carne. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Al contrario, ¿sabe usted? Cuando usted se golpea, cuando usted se pega, ¿qué hace? Se cuida esa parte. Se pone pomaditas. Pues si somos hombres, peor, porque somos bien exagerados para todo. Una pomadita, un parche, y que nadie te lo toque, y que ayúdame porque no lo puedo mover. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con la esposa cuando se equivoca? Ay, tú arréglate la tuya. No, aquí dice, sóbatelo tú solito. Porque nadie aborreció a su carne jamás. Al contrario, cada quien se ama a sí mismo. Nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Así es la cosa. Usted no se separa de una parte de su cuerpo, nada más porque no se siente bien con el cuerpo.
El día que le duele la cabeza, ¿qué hace? Pues me la voy a quitar. El día que no se siente bien con la pierna, que no le funciona la pierna, que dice, pues me la voy a quitar hoy, la voy a dejar una semana guardada en el cajón, y luego vengo por ella. No. Al contrario, cuando no nos sentimos bien, ¿qué hacemos? Vamos al doctor para que nos dé lo que nos tenga que dar para sentirnos nuevamente bien. Cuando el matrimonio, las cosas no van funcionando bien, ¿qué hay que hacer? Ir a Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Tengo que amarla primero a ella, tengo que amar a Dios. Al último soy yo. Ok, ese es el orden de Dios. ¿Es fácil hacerlo? No es fácil hacerlo. Nos pasa todos los días que tenemos problemas, Y más cuando sabemos las Escrituras, el enemigo nos va a atacar por ahí. Sí, cierto. Pero conociendo el orden de Dios tenemos que reaccionar y buscar el orden de Dios primero. El versículo que hemos estado estudiando todas estas semanas en Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Así como cuando una pareja está casando que no piensa romper los votos en ese momento, sino que con sinceridad promete amarse unos al otro, así nosotros debemos todos los días buscar amarnos unos al otro honestamente. Debemos demostrar el amor de Dios hacia nuestra pareja y a nuestros semejantes todos los días. ¿Es fácil? No es fácil. Esta es a lo mejor la predicación más difícil de mi vida, sí, cierto, pero es una cosa difícil hacerlo todos los días, ¿verdad? Poniendo a los demás primero y nosotros después, sirviendo como para el Señor y no como para los hombres. Acompáñeme a Lucas 22, del 24 al 26. El orden de Dios es completamente diferente al orden de los hombres. Lucas 22, del 24 al 26 dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, estaban peleando los discípulos quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero él, esto es Jesucristo, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Cómo es la cosa entre nosotros? El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que hacerse el más joven, tiene que hacerse el menor, tiene que hacerse el que sirva. ¿Por qué? Porque nos vamos a someter unos a otros. El orden de Dios, el que quiere ser más grande, tiene que ser más pequeño. En el orden de Dios, cuando nos sometemos y decimos, ok, Señor, te entrego todo a ti. Y ahora voy a buscar el beneficio de mi pareja primero, el beneficio de los semejantes primero, y después el mío. Entonces estamos actuando en el orden de Dios. Estamos haciendo un lado el orden del hombre que dice primero yo y nada más yo y nada más yo. Hacemos el orden de Dios y ponemos a Dios primero, nos sometemos unos a otros y traemos a Dios al matrimonio. Bien importante. ¿Cómo traemos a Dios al matrimonio? Cuando parte de las ceremonias de las bodas, lo que siempre se dice es que el matrimonio es de dos. Y siempre se dice eso porque nunca falta la suegra, nunca falta el suegro, nunca falta el cuñado, nunca falta el tío, nunca falta el que metiche que está ahí diciéndote, no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Pero el matrimonio en realidad es de tres: la pareja y Dios. Tenemos que encontrar un momento en nuestra vida en donde todos los días podamos orar juntos para que esté Dios en nuestro matrimonio. De esa manera vamos a estar equilibrados, igualmente sometidos a Dios y sometidos unos al otro. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, delante de tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias por esta palabra. Es una palabra que nos enseña nuevamente, Padre, a someternos ante ti primeramente y después, Señor, a los hombres. Someternos a ti y hacer de ti nuestra primera prioridad y hacer las necesidades de los demás también nuestra primera prioridad, Señor, y al final nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacernos los menores, a hacernos los siervos de los demás, Señor, para que el orden tuyo esté en nuestra vida, Señor, y podamos ser de bendición para otras personas. Ayuda, Señor, a que en nuestros hogares tú estés siempre presente, Señor, que cuando haya algún conflicto, que cuando haya alguna necesidad, Señor, tú siempre seas nuestro primer recurso y que siempre acudamos a ti, Señor, como alivio, como apoyo, para que podamos siempre traer la paz y el sosiego a nuestras vidas y a nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a recordar esta palabra y siempre, Señor, llevar el mensaje a otras personas con amor,
para que ellos vengan a ti, Señor. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.